Hace unos meses, un suscriptor me regaló el libro El Milagro Spinoza. Entre sus páginas encontré a un pensador del siglo XVII con una filosofía que podía cambiar mi forma de ver y vivir la vida. Me puse a leer su ética y terminé la primera parte con la sensación de no estar comprendiendo todas sus ideas. Buscando otras referencias, terminé en La herida de Spinoza. Su autor, Vicente Serrano, es el invitado de este episodio. Vicente es profesor de filosofía y consigue explicar las complicadas ideas de Spinoza de forma clara y rigurosa. ¿Por qué la alegría es el centro de la ética de Spinoza? ¿Qué tiene que ver el conocimiento con la felicidad y el amor? ¿Y por qué un filósofo del siglo XVII sigue siendo relevante hoy? De todo esto hablamos en este capítulo. Bienvenido, Vicente, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, con muchas ganas de escucharte y de conocer un poquito mejor, te lo comentaba, ¿no? A Spinoza, este filósofo al que le has dedicado todo un libro y un poco el que ha sido la excusa para conocernos y para tener esta conversación. Un Muy poquito el bien. punto de partida es cómo llegas a él, cómo aparece Spinoza en tu vida. ¿Cómo aparece Spinoza? Bueno, hay que remontarse bastante atrás en el tiempo, porque, a ver, Spinoza apareció cuando yo era, bueno, ya no era un adolescente, pero era muy jovencito. Yo era estudiante de Derecho, en realidad, ¿Vale? y estaba ya, no sé en qué curso, pero en vez de estudiar procesal y demás, que era lo que yo tenía que estudiar, pues por una serie de circunstancias me fui interesando a algo que siempre me gustó, que era la filosofía. Y empecé con algunas lecturas y a Spinoza llegué indirectamente a través de unas conversaciones con... Entonces era catedrático de psiquiatría y de psicología en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina, y a través de un autor que él me dio, que tú probablemente lo conozcas y lo hayas leído, de Goethe, que él me recomendó por una serie de razones, y digamos que sentí un enorme interés por la obra de Spinoza. Yo en aquel momento había leído, o estaba leyendo, porque no lo terminé, La crítica a la razón pura, había leído a Ortega, que me ¿Vale? entusiasmaba, había leído Recuerdo a Descartes, estaba muy interesado en la filosofía y me metí así, sin más. Sí, o sea, Vale. a palo seco, como se dice, me metí con La ética de Spinoza, que es un libro bastante difícil y árido. Pero fíjate qué situación más curiosa, que siendo tan árido y tan difícil, con ese modo geométrico, con sus axiomas, definiciones, y que hay que, digamos, a medida que vas avanzando te retrotraes a otras y te remite a tal proposición. Bueno, pues yo enseguida capté lo que él quería decir. Es más, yo de hecho recuerdo perfectamente y lo tengo escrito a esa pluma, pero no lo tengo ahora, no sé exactamente dónde está. Escribí unas notas y eso a mí ya no me abandonó nunca. Yo todavía, ya te digo, no estudiaba filosofía. Y de hecho ese fue mi primer contacto con él. Además, con algunas anécdotas, porque yo en aquel momento vivía en Valladolid. Y claro, te vas enterando de algunas noticias de Spinoza, por ejemplo, que era de origen judío y además de origen judío español, aunque luego pasado por Portugal, y de Portugal, pues su familia llega a Holanda, ¿no? Y claro, yo vivía en Valladolid muy cerca de la vieja judería, que Vale. todavía, bueno, hay algunas calles, por ejemplo, al lado está la calle Sinagoga, por ejemplo, ¿no? Y ya me hacían mis ensoñaciones de que a lo mejor Spinoza procedía de ahí. Bueno, en todo Vale. caso, ese fue mi contacto con Spinoza inicial. Y luego lo he retomado, pero mucho después, porque yo ya, eso quedó ahí. A mí, sin duda, me dejó una huella indudable, porque en gran parte tú me hablabas del libro este, La herida de Spinoza. Yo creo que reapareció ahí, sin yo tener mucha conciencia, reapareció ahí esa lectura inicial, ¿no? Pero bueno, luego yo pasaron muchas cosas, muchos acontecimientos, y con el tiempo yo me puse a estudiar filosofía en la Universidad Complutense e hice mi tesis, pero no lo hice sobre Spinoza, ni me volví a dedicar, digo, académicamente. Lo que sí Mm. es cierto es que ya empecé a descubrir que había un Spinoza académico, como es obvio, ¿no? Que yo no, en aquellos años no conocía cuando tuve mi primer contacto, así como se suele decir a palo seco, ¿no? Y, y bueno, mi tesis, incidentalmente apareció otra vez la figura de Spinoza, pero incidentalmente, no era el tema principal,
porque mi tesis era sobre lo que ocurre después de Kant, los sistemas postkantianos, lo que mal se llama malamente idealismo alemán, porque es más complejo. Y ahí me encontré, trabajando en eso y en unos debates que había, me encontré con la figura de un poeta que yo leía en las mismas fechas que tuve ese contacto con Spinoza, yo leía Hölderlin, pero la conexión entre los dos la hice trabajando en mi tesis, porque, claro, ahí descubrí de pronto que Hölderlin, o sea, que Spinoza era decisivo para Hölderlin, y no solo para él, sino para todo lo que yo estaba trabajando en mi tesis. Bueno, y a partir de ahí, luego además yo esa tesis la hacía en un departamento donde había dos importantes espinosistas. Uno de ellos lamentablemente ya ha fallecido, que era Eugenio Fernández, que trabajaba en temas de psicoanálisis, pero también en Spinoza. Y tiene alguna obra importante, sobre todo una obra colectiva muy importante que es El orden de los afectos. Pero luego, uno de los grandes espinosianos en España, y no solo en España, porque ha tenido mucha repercusión, que es Gabriel Albiac, estaba en ese departamento también donde yo estaba haciendo mi tesis como investigador y demás, ¿no? Así que bueno, yo con él, pero no trabajaba en aquel momento Spinoza, ya digo. Así que ese es mi contacto inicial con Spinoza, con una serie de también anécdotas personales que no vienen ahora al caso y que tampoco me quiero extender mucho, ¿vale? ¿Y recuerdas qué ideas en esa primera lectura te llamaron la atención? Seguro que Sí, habría sí. muchas, al final es, como tú dices, una lectura densa y un sistema filosófico en Era sí mismo. difícil, era denso, yo tomaba notas, pero lo que me dio claro, me quedó claro es lo que considero ahora, sigo considerando, que es la cuestión, porque para mí fue un desvelamiento, ¿no? Que el ser, esa cuestión del ser, o no, como lo quieras llamar, porque eso es término, en realidad son los afectos. Es la vida afectiva, ¿no? Ese fue mi desvelamiento y eso ya no me abandonó en ese momento, ¿no? La importancia de los afectos, que yo creo que es lo que queda fundamentalmente hoy de Spinoza, porque él utiliza un lenguaje que, bueno, como decía un experto muy conocido, ¿no? Pero ya antiguo, del siglo pasado y de la primera mitad, Wolfson, ¿no? Es, digamos, el último escolástico del primer moderno, en gran medida, combina y utiliza una tecnología y una tecnología que hoy no nos sirve, pero nuestros afectos siguen ahí. Y la manera que él plantea de, permíteme que utilice esa expresión, de organizarlos Mm, para llevar nuestra vida, para hacerlo, o sea, que es lo que es el contenido de su ética, sigue siendo muy útil. Lo que pasa es que hay que adaptarlo al lenguaje. No sé, ya más adelante a lo mejor en la conversación podemos avanzar un poco en todo esto, ¿no? seguro. Y en tu libro intentas como acercarte a través de una frase de Antonio Damasio, ¿no? Que es un poco Sí, la que da título, porque tú sí, crees que hay ahí, bueno, tú lo llamas la herida de Spinoza, bueno, creo que Damasio también lo llama así, ¿no? ¿Qué, sí. qué es esta herida? O sea, ¿por qué? Vamos a ver. Fíjate, yo ese libro mm, surgió, y además fue un libro de redacción, vamos, que le dediqué poco tiempo, prácticamente en un par de meses. A ver, te cuento, yo había trabajado mi tesis, quedaba atrás, seguía indagando en esas cuestiones y en otras, había publicado otros libros, no sé qué, estamos hablando de que habían transcurrido pues 15 o 16 años desde que yo terminé mi tesis, con distintos avatares, trabajo en la universidad, estuve en Alemania, no sé qué, y ese verano nos fuimos a Galicia y yo me llevé como libro de lectura este libro de Damasio. Yo ya conocía de Damasio otra obra anterior, también filosófica, que era El error de Descartes, ¿no? Y Sí, este era una continuidad. Y bueno, yo me llevé el libro para entretenerme, porque era un libro que me parecía interesante, pero no en plan de hacer un trabajo académico, ni tenía idea de leer un libro. Y estando en una playa gallega, una playa maravillosa, pues de pronto me encontré, bueno, el libro me fascinó, porque Damasio es un sabio y, pero claro, combinaba un proyecto científico con, bueno, pues con toda esa dimensión empírica que tiene de laboratorios, etcétera, con, con- con un sistema filosófico que era el de Spinoza, que ya te digo, más allá de esa aproximación puntual, importante, en todo caso, que tuve que hacer sobre Spinoza, vinculada a mi tesis, pues más allá de eso, eh, no había vuelto, en realidad. Es verdad que en algún artículo sí que tuve que profundizar un poco, pero fue vía Hölderlin, ¿no? Y entonces ahí me encontré que Damasio era fantástico, me encantó todo lo que leía, porque él hablaba de las emociones, de los sentimientos, bueno, desde la perspectiva de la neurociencia, de experimentos que parecían confirmar, bueno, pues esa unidad mente-cuerpo, ¿no? Que es la tesis que él defendía frente a Descartes y Damasio
trataba de enfatizar, dice, este programa filosófico de Spinoza coincide con mi programa de investigación. Y ya cerrando el libro y terminando, disfrutándolo mucho, Damasio dice, bueno, todo esto está muy bien, he contado, conoce muy bien, porque además, como el propio Spinoza tiene, Damasio es portugués de origen, ¿no? Y no sé si sigue nacionalizado o, o mantiene también la nacionalidad. Bueno, en todo caso, al final del libro dice, bueno, pero queda una herida. Mm, Queda una herida, que es la herida de Spinoza. Claro. La herida es que, bueno, parece que Spinoza asume nuestra condición mortal y bueno, pues ahí queda abierta esa herida, ¿no? Y a mí me chocó enormemente esa frase de Damasio, verdaderamente de un libro tan maravilloso, de una persona tan sabia y tan acertada, que parecía no haber comprendido, en cierto sentido, no haber captado lo que me parecía a mí esencial de Spinoza, justamente, ¿no? Que es esa condición de modo finito, es decir, esa condición de que somos un modo eh, y que estamos limitados y que por tanto la muerte es nuestra... Pero no para elogiar la muerte, porque Spinoza deja muy claro una cosa, el hombre libre piensa en cualquier otra cosa menos en la muerte, ¿no? No es el Heidegger del ser para la muerte y esto, no, no. Simplemente la muerte es la expresión de la finitud en un sentido y que Damasio dijera que eso es una herida a mí me sorprendió. Y cuando regresé del verano me puse a escribir, retomando, yo acababa de publicar un libro sobre la modernidad, precisamente tirando del hilo cartesiano, etcétera, Mm. y tratando de analizar lo que es la modernidad a partir de Descartes, no del yo cartesiano, sino del genio maligno, la desmesura, la falta de límite, tal. Y entonces, bueno, me puse a escribir un breve ensayo tirando de este hilo, ¿no? De esa herida, qué significaba esa herida, ¿no? Y ese fue el resultado, ese fue el libro que luego tuvo la suerte, bueno, que recibió un premio importante, ¿no? Que le dio también repercusión y demás. Y esa es un poco la historia de ese libro de la herida de Spinoza, ¿no? Que es una lectura, bueno, no es un, a ver, no es un libro de un especialista en Spinoza, no es un libro académico. Lo que pasa es que sí intenta ser riguroso, pero intenta hacer una lectura que en el fondo yo creo que en esa lectura estaba rescatando mi primera aproximación a la figura de Spinoza, la que te he contado. A Mm. ver, yo era un estudiante de Derecho y ya tenía, vamos, era un adulto, jovencito, pero era un adulto, y esa lectura se quedó ahí, por así decir, hibernando, más allá de lo que te he contado de la reaparición de Spinoza puntual en la tesis y tal, y de pronto reapareció ahí. Yo luego, releyendo el libro, bueno, no releyéndolo, porque no solo releerlo, pero reconsiderando, me doy cuenta de que en el fondo ahí apareció ese Spinoza, ese primer contacto mío con Spinoza, ¿vale? Y ese es el sentido del libro. Entonces yo lo que denunciaba, en cierta medida, es que la herida de Spinoza, esa herida de la que hablaba Damasio, estaba dada en el punto crucial de lo que era Spinoza para entender nuestro mundo contemporáneo, porque en realidad él, digamos, es un filósofo de la modernidad, pero como ha mencionado en un título muy afortunado, pero luego muy desafortunado en el contenido en gran medida, que es La anomalía salvaje, que es un título de Tony Negri. Bueno, Spinoza es una anomalía, no por las razones exactamente que dice Tony Negri, pero es una anomalía. Entonces yo traje esa anomalía al presente para analizar la condición posmoderna, que es una, en mi lectura, claro, que es una exasperación de lo que es el mundo moderno, pero precisamente ya carente de ética. Es decir, de esa dimensión mejor de la ilustración que es la oferta ética que busca y da la ilustración. Y no olvides que Spinoza, para algunos autores, por ejemplo, hay un título que se llama La ilustración radical de Jonathan Israel, que es digamos, el gran ilustrado radical, ¿no? El punto de partida. ¿Y por qué crees que, desde tu punto de vista, nos cuesta tanto aceptar esos límites, ¿no? Y por qué, o sea, por indagar un poco, ¿por qué crees que desde la posmodernidad no conseguimos aceptar esa mortalidad o queremos, pues, esos proyectos, ¿no? De A vivir ver, más la a mortalidad en sí misma no es lo importante es el pensamiento del límite. ¿Por qué? Porque la ética siempre ha estado asociada al pensamiento del límite. Es decir, justamente, si tú no tuvieras límites, si estuvieras instalado en una desmesura, pues, pues no tienes ética posible. Y justamente una de las características
del mundo moderno en general es la ruptura con esos límites. Como lo ha definido, por ejemplo, algún autor, pues es la autoafirmación de lo humano más allá de cualquier, ¿no? Y en ese punto, yo te decía antes, mira, este libro se lleva un año, la herida de Spinoza, con un libro que se llamaba Soñando monstruos, donde yo analizaba y decía, mira, la modernidad no es el dios cartesiano, eso es una ficción, que depende a su vez de otra ficción, que era una cosa que se llama el genio maligno. El genio maligno es la desmesura absoluta, porque es un dios, pero como no es perfecto, está siempre deseando más hasta alcanzar una perfección que no va a alcanzar por definición, ¿no? Bueno, eso era una metáfora de la desmesura y la posmodernidad no era nada más que la realización de eso mismo en gran medida. Entonces, para ir a concretar, ¿no? El mundo moderno está instalado en la desmesura. Está instalado en la falta de límites. ¿Qué era la naturaleza en los antiguos o qué era el Dios cuando el mundo moderno surge en un proceso creciente de secularización? Pues la naturaleza era lo que marcaba, la naturaleza, lo que decían los estoicos, por cierto, tan importantes en parte para entender a Spinoza, aunque luego hay diferencias, ¿no? Obra conforme a la naturaleza. La naturaleza, desde los primeros poemas presocráticos, tenía inscritas una serie de, digamos, de características que señalaban un marco y también unos límites. Para los griegos es muy sabido, lo que más tenían era la desmesura, la ibris. La modernidad es la ibris, es el exceso permanente. Eso luego se ha expresado de muchas maneras, ¿no? El análisis que hace más desde la economía, más allá de la tecnología o de su lenguaje, bueno, pues el capitalismo es la desmesura. El que hace Nietzsche en términos de voluntad de poder, que es una ontología mucho más metafísico, pero es una voluntad como lo definían de la voluntad, es decir, es la búsqueda, es un exceso permanente, hay una ausencia de límites. De hecho, para concretar, en la modernidad no ha habido más ética que la de Spinoza en un sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se construyen éticas no son plenamente. Por ejemplo, la ética de Kant es muy importante y pone límites, pero no te dice qué es la vida buena. No hay ética. Mira, voy a poner, hablando de Descartes, que muchas veces se le asocian los manuales a Spinoza con Descartes o con Descartes, como prefieras, ¿no? Descartes llega a una conclusión de una nueva sabiduría, que es el principio de la ciencia, etcétera. Bueno, de la ciencia moderna, muy basada en la geometría analítica, y un único principio para todos los saberes, y él construye los inicios de una ciencia que luego además en él no funciona, hay que esperar algunos acontecimientos, pero genera toda una filosofía nueva. Bueno, cuando él cuenta todo esto en el discurso del método, dice, vale, muy bien, yo ahora puedo entender cómo funciona el mundo, pero eso sí, desde el punto de vista de la moral tengo que adoptar una moral provisional. Lo voy a decir de una manera muy clara. Esa moral provisional de Descartes sigue siendo hoy en día una moral provisional en gran medida. ¿Quién es el filósofo que por fin hace una ética? Y que, bueno, pues es Spinoza. No por casualidad el libro se llama ética porque es una propuesta. Y una propuesta donde se trata de recuperar el límite, pero en el interior de la modernidad. Ya no se puede hacer buscándolo, por ejemplo, en la metafísica premoderna, porque eso lo comparte Spinoza con todos los modernos, la crítica de la metafísica. Pero su pregunta es, vale, si yo ya no puedo seguir indagando en términos metafísicos del mundo premoderno, si yo ya no creo en las causas finales de la sustancia aristotélica, bueno, no sé si tú estás muy al tanto, pero toda la modernidad surge para enfrentarse a la metafísica premoderna porque no funciona científicamente, ¿vale? Vale. Y con eso se elimina una de las nociones clave que era la finalidad. Y por tanto, toda la ética, también expresada por Aristóteles en la Ética Nicómaco, y las distintas versiones, ¿no? Yo no me puedo extender en eso. Pero lo que importa es que de pronto Spinoza, asumiendo esa modernidad, incluso el lenguaje geométrico, y aparentemente el cartesiano, aunque él es, digamos, el que con más claridad se contrapone a Descartes, en todo prácticamente, ¿eh? Aunque use su lenguaje y sus expresiones. Bueno, asumiendo esa modernidad, dice, voy a volver a pensar el límite. ¿Y cómo lo voy a pensar? Ya no lo voy a pensar como era en los griegos precristianos, para entendernos, o prejudio-cristianos, que era la naturaleza. Ya tampoco lo voy a pensar como eran los cristianos, que es Dios.
lo voy a pensar justamente como una unidad de ambos, que es justamente una naturaleza recuperada para la modernidad, que es Dios o la naturaleza, Deus sive natura, porque es lo mismo. Mira, voy a darte solo un dato. Los griegos, cuando yo te hablaba de la naturaleza, y la naturaleza era la totalidad, ¿no? Mm. Pero para los griegos la naturaleza era una realidad dada eternamente y punto. Nada. Cuando emerge el pensamiento judío cristiano, parte de una premisa fundamental, que es una instancia sobrenatural. ¿Qué quiere decir que es una instancia sobrenatural y además todopoderosa y además infinita? Pues quiere decir que la naturaleza es degradada. ¿Y por qué es degradada? Porque podía no haber existido, es una creación. No sé si me explico. Sí, Claro, esa divinidad asume el papel de establecer límites también, mediante un mandato, como tú quieras, pero establece límites éticos. Ahora, cuando ya el mundo griego no se puede recuperar, ni tampoco digamos, esos límites éticos asociados al Dios cristiano sirven, y eso es lo que pasa en la modernidad tendencialmente, cuando eso ocurre, no hay manera de obtener la ética. Spinoza, en cierto modo, es el que lo hace, y por eso es una anomalía, porque lo voy a decir con otra expresión que algún estudiante de filosofía o alguien que conozca estos temas, hay una obra, ya tiene muchos años, que se llamaba Del mundo cerrado al universo infinito, ¿vale? Una de las vale. rupturas de la ciencia moderna, desde Descartes en adelante y de la filosofía moderna, estoy simplificando mucho, ¿no? Es lo que viene a decir que nosotros hemos perdido ese mundo cerrado, que era el de los griegos, pero que luego tuvo su prolongación también en la filosofía cristiana, con sus matices, y nos abrimos a un universo infinito en el que todavía estamos, en el que todo está abierto, ¿no? Hay un Big Bang, todo sigue evolucionando, y eso, bueno, pues Spinoza, de algún modo, sin renunciar a la condición de moderno, rechazando la metafísica, rechazando, por supuesto, la idea de un Dios trascendente, rechazando también la noción griega sin más, que, digamos, porque no es la suya, desde el punto de vista de la modernidad, consigue la situación paradójica que, partiendo de ese mismo infinito, sin embargo, cierra otra vez el círculo. No sé si me explico. Y ese cerrar otra vez el círculo es mediante esa idea de Dios o naturaleza, son lo mismo, ha sintetizado esas dos cosas. En plena modernidad, sin acudir a la metafísica de los fines, es capaz de volver a establecer un límite. Esa es su grandeza, la grandeza de su ética. Y por eso es por lo que, digamos, esa obra se llama ética, porque mediante una elaboración metafísica que, bueno, es compleja pero mediante esa elaboración metafísica es capaz de recuperar un pensamiento ético, y eso es una hazaña, porque, a ver, por ejemplo, eh, en el empirismo anglosajón, Hume habla de que la razón es esclava de las pasiones y ya está. Entonces, bueno, sí genera una mirada ética donde te dice que te dejas guiar por las pasiones, pero claro, eso genera un problema, porque si cada uno se deja guiar por sus pasiones, bueno, ¿qué expediente encuentra David Hume ahí? Bueno, pues dice, hay una cosa que es la simpatía que impide que nos destruyamos los unos a los otros. Porque si cada uno se deja llevar por sus pasiones y las pasiones de los unos y los otros chocan, entonces es un expediente muy pobre, ¿no? Hablar de simpatía. Kant, ¿qué hace? Le da la vuelta a la cosa y establece un deber universal de, bueno, tú eres libre de buscar los fines que quieras, pero el territorio de la ética es buscar una norma que sirva para cualquiera, en cualquier Mm. circunstancia, para cualquier ser racional. Pero claro, eso no te dice cómo vivir bien, te dice cómo establecer límites en, digamos, en el orden de la convivencia con los otros. No sé si me explico. Sí. Spinoza constituye una ética, la crea, la elabora y la elabora metafísicamente. Y eso es lo que es verdaderamente una anomalía, ¿no? Escuchando tu explicación, intento como entenderla. O sea, no la comprendo del todo, pero Pues tú dímelo, porque si no, no, no. La menudo, pregunta que te iba a menudo hacer es, negocio, ¿no? no, la pregunta que te iba a hacer un poco es cómo se conecta, o sea, está la naturaleza y Dios, que para Spinoza son lo mismo, cómo entra ahí lo humano, ¿no? Porque para Spinoza la naturaleza y Dios entiendo que no son limitados, ¿no? Pero nosotros dentro de esa naturaleza sí que estamos limitados, o cómo conectan un poco Sí. las piezas.
A ver, digamos que la naturaleza, Deus sive natura, es Sí, mm, la totalidad de las cosas. ¿vale? Es el, vamos a decirlo así, no es muy técnico, pero da igual, pero para entendernos, Sí, es, para entenderlo. es el todo, es lo ¿Vale? que luego se expresará andando el tiempo, el uno y el todo, ¿no? Es decir, es la totalidad de las cosas. Nosotros formamos parte de esa totalidad. La expresión técnica que utiliza Spinoza es que somos modos, Sí, modos finitos, es decir, en cierto modo, la palabra modo lo que viene a decir es somos una parte de esa totalidad, somos partes finitas de esa totalidad y pertenecemos en cierta, bueno, es un modo de hablar que no, pero pertenecemos a ese todo, ¿no? Somos una parte de ese todo. Esa es nuestra condición, esa finitud. Eh, Eso es lo que te puedo decir así inicialmente. Si quieres, a partir de ahí tiramos de cuestiones que plantees. total. Ahora, la pieza que nos falta un poco y conectándolo con el principio son los afectos. ¿Dónde entrarían aquí los afectos? O sea, está Dios o naturaleza, ¿no? Que sería la totalidad. Nosotros, que somos una parte, un modo, según Spinoza, ¿no? Por usar el tecnicismo. Y luego los afectos ahí donde entrarían. A ver, nosotros como modos finitos vivimos en un entorno eh, con otros modos finitos, Mm, en una naturaleza que en cierta medida constantemente está afectándonos, en el sentido más vulgar del término. ¿Eh? Estamos en contacto constantemente con realidades que son la naturaleza misma, son otras realidades de la naturaleza, con otros modos finitos como nosotros, con realidades externas, no sé, desde una enfermedad causada por un virus a choques, no sé, cualquier realidad constantemente nos está afectando y nosotros somos una doble dimensión, nosotros somos cuerpo y alma, ¿vale? mm, Entonces, cuando se produce, por así decir, una modificación en nuestro modo, se produce una afección, que es la primera cuestión, la afección en sí misma. Ahora, esa afección a nosotros nos puede provocar que nuestra esencia, y aquí introduzco una noción que todavía no hemos, porque vamos un poco desordenados, nuestra esencia que es el deseo mismo, y eso es importante, eh, lo que llama Spinoza la cupiditas, ese deseo que es una expresión a su vez humana de lo que es lo que marca a todos los seres, y todos los seres son conatus, es decir, un esfuerzo por ser lo que son, por perseverar en lo que son. Y ese esfuerzo por perseverar en lo que son, en los humanos se expresa como deseo, ¿vale? Entonces, cuando ese modo finito siente en su cuerpo una afección, es decir, choca con algo, esa afección a su vez tiene un reflejo en la mente, que es una idea del cuerpo, y ese efecto que tiene puede tener, como mínimo, puede tener dos, o sea, ofrece dos posibilidades. Una, te puede incrementar tu potencia. Es decir, eh, por así decir, puede tener un efecto positivo para ti. Incrementa lo que tú eres. O bien puede disminuir tu potencia. ¿vale? Si lo incrementa, genera un afecto, y ahí ya estamos hablando del afecto, que es la variación en tu propia condición de ser deseante. Si esa variación es para incrementar tu potencia, esa variación te va a producir alegría. Si es para disminuirte, para ofrecerte un obstáculo que, digamos, empobrece tu potencia, entonces te va a producir tristeza. Eso es el afecto. Primero hay una cosa que es la afección, pero luego está el afecto. Vale, básicamente podríamos decir que en Spinoza, y eso te lo voy a relacionar luego porque era la pregunta que tú me hacías, ¿qué papel juegan aquí los afectos? ¿No? Bueno, básicamente habría tres afectos básicos. Uno, el deseo, que es el motor mismo, ¿no? Es la esencia misma de lo humano. Y luego dos, uno que es la alegría y otro la tristeza. Cuando se incrementa tu potencia de obrar, digamos, cuando ese afecto es positivo, generas alegría y cuando no tristeza. Y a partir de estos, Spinoza va combinando distintas, digamos, elementos para ir construyendo un catálogo muy considerable
de afectos, de distintos afectos de nuestra vida afectiva. Vale, explicado esto, al hilo de los afectos, ¿qué lugar tiene todo esto con respecto a, o qué papel juega todo esto con respecto a lo que estábamos hablando, de la idea de Dios o naturaleza? Bueno, la tesis de Spinoza es que nosotros, en general, tenemos afectos positivos, o podemos considerar que son positivos, incluso los afectos, las afecciones negativas pueden ser positivas cuando tenemos un conocimiento adecuado de lo Vale. que nos está ocurriendo. ¿Qué es un conocimiento adecuado? Bueno, un conocimiento adecuado es conocer las causas de lo que está ocurriendo. Entonces, tú no vas a poder cambiar lo que está ocurriendo, pero si tú tienes un conocimiento adecuado, ese afecto va a convertirse en un afecto positivo, en un afecto activo y no pasivo. Y por tanto va a generar alegría. ¿Y cuál es el objetivo de Spinoza? El objetivo de Spinoza es vivir de forma lo más alegre posible, lo más en paz posible y alcanzar felicidad. Hay un momento de su obra, y vuelvo enseguida a lo que, en el que él, en una obra que no llegó a publicar y que quedó inacabada, que se llama El Tratado de la Reforma del Entendimiento, hacia el año 1660 o mm, aproximadamente, 60, 61, 59, bueno, da igual, no terminó, pero ahí dice él claramente que después de las distintas experiencias que había tenido, se daba cuenta que no había nada estable y que él estaba buscando si había algún bien el que gozar permanentemente en paz y en felicidad, y a través de su ánimo, ¿no? Eso es justamente lo que él busca. Entonces, él busca eso, dice, bueno, pues tiene que haber una posibilidad de conocimiento que me permita alcanzar eso. Y construye todo este gran edificio a partir de la filosofía inicialmente cartesiana, que, como digo, está muy alejado de Descartes, aunque luego los manuales le coloquen ahí como un racionalista. Y la clave para todo esto es entender que esa idea de Dios o naturaleza es algo que ocurre necesariamente. Y que cuando tú conoces lo que ocurre necesariamente porque lo remites a la causa última, que es justamente Dios y la naturaleza, y te reconoces como parte de eso, cuando alcanzas eso, que lo alcanzas a través de lo que él llama en el último grado del conocimiento, que es el amor intelectual a Dios, cuando alcanzas eso, alcanzas o te aproximas a la felicidad y a lo que él llama libertad humana. No sé si con eso te he explicado la conexión entre los afectos y Dios o naturaleza. Los afectos es el modo en el que vivimos los humanos, porque estamos constantemente recibiendo afecciones y, por así decir, procesándolas y incrementando o disminuyendo nuestra potencia de obrar. Tú te pones triste cuando tienes una frustración, evidentemente. Ahora, si conoces la causa de la frustración, pues bueno, puedes trocar esa tristeza en cierta alegría incluso, aunque eso suene paradójico. El amor intelectual a Dios, ¿qué significa? Que al final, si eres capaz de reconducir que todo ocurre necesariamente en relación con esa idea de la divinidad, pues como un todo, si reconoces tu condición finita y tu modo finito y las causas de lo que ocurre te llevan en último término a la causa última de todo, que es la divinidad misma, que es el todo, si reconoces eso, te aproximas al tipo de vida feliz que propone. Por tanto, la vida afectiva no es cualquier cosa. La relación de la sustancia y el conocimiento y con la ética es esa, justamente. El papel del conocimiento está ahí. Él habla de 3 grados de conocimiento, básicamente la imaginación, la razón, que es lo que llaman acciones comunes, que bueno, él pone siempre un ejemplo que es la regla de 3, y finalmente una última dimensión que es afectiva, que es justamente el amor intelectual a Dios. Es que tú conoces cada cosa singular en relación con su causa última, que es la divinidad. Si eres capaz de comprender eso, entonces alcanzas la plenitud. Al final de la ética él dice que eso es muy difícil, porque todo lo valioso es tan raro como escaso, o algo parecido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él propone, eso es lo que él propone. Y esa es la conexión. Al final, ¿por qué su obra, que empieza siendo un tratado de metafísica al principio, mm, acaba siendo una ética? Porque al final, gracias a esas nociones metafísicas que él introduce, que no podemos detallar aquí, obviamente, eh,
pero que tampoco, bueno, son complicadas porque Spinoza está lleno de problemas y de intérpretes pero al final esa dimensión metafísica lo que permite es explicar nuestra vida práctica, cómo nos podemos sentir mejor, cómo intervenir en nuestro ánimo, por así decir. No sé si con eso, Sergio, ayude un poco a precisar lo que tú me pedías o me he ido muy Yo, lejos, ¿no? yo creo que sí. Voy a intentar explicarlo con mis palabras y si quieres me matizas y me corriges lo que para comprobar si yo lo he entendido, ¿no? O sea, un poco Spinoza lo que propone es que los afectos, bueno, has dicho que hay tres, ¿no? Uno es el deseo, que sería No, hay como un muchos poco. más. Sí, Hay, bueno, tres hay principales. los afectos básicos, el deseo, alegría y tristeza, pero a partir Sí. de ahí, Y la alegría sería cuando aumenta nuestro potencial de acción, ¿no? Y la tristeza eso cuando es, disminuye. eso es. Pero Spinoza lo que propone también es una vía, por así decirlo, de llegar a la felicidad a través del conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento de Absolutamente, sí, nuestras sí, sí. bases. Sí, sí. Entonces, tristeza, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Se puede convertir incluso en alegría conociendo un poco por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, que En en gran última medida sí. era Dios, ¿no? O conocer la causa última que sería la naturaleza y Dios. Eso es. Esto simplificado, pero es Sí, así, sí, o sí, sea, es claro, claro. así. Si tú tienes presente cuando conoces cada ser singular, su relación causal con la totalidad y con su causa última, que es la divinidad misma, y fíjate qué situación, Spinoza está lleno de paradojas, qué situación más paradójica. Cuando tú te reconoces no en términos de soberbia, sino en términos tampoco de humildad, sino en términos de que conoces exactamente lo que eres un modo finito, cuando reconoces esa finitud y te reconoces como una parte de una totalidad es cuando eres más potente. O sea, justo cuando introduces el límite para entendernos. En cambio, eh, la idea de una voluntad de poder, que es un incremento constante también, sí, pero no de perseverar en el ser, sino de, de crecer, eso es otra cosa, porque eso ya te lleva a la desmesura, justamente lo contrario. Spinoza, por eso te digo lo sutil de lo interesante que le aporta, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Es justamente esa posibilidad de pensar el límite, pero en un mundo que es el moderno, en el que ya no nos sirve la naturaleza antigua de los griegos, ni nos sirve el dios legislador que también nos impone límites, ¿vale? Y él fusiona esas dos cosas para producir una noción nueva. Por supuesto, es una noción muy metafísica. Hoy en día, en el siglo XXI, yo creo que eso no lo podemos usar. Pero lo que sí nos queda es cómo gestionamos la vida afectiva. Y realmente aquí hay un punto muy importante. Porque Spinoza, cuando habla de los grados de conocimiento, el grado más bajo, que de hecho es ignorancia, está vinculado a la imaginación. Y nosotros con la imaginación, con el juego que hacemos de nuestra imaginación y de nuestra razón, tenemos la capacidad de, entre comillas, porque luego eso es más complicado, pero de algún modo de establecer un orden de representaciones en nuestra mente Ujú. que, de algún modo, si son adecuadas, nos producen alegría y si no, nos producen tristeza. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, en el fondo, generamos un orden afectivo. Bueno, el mundo en el que vivimos hoy y en la modernidad, y vuelvo a la pregunta inicial tuya sobre la posmodernidad y la modernidad y qué hacía Spinoza ahí, es un mundo en el que el afecto que domina es precisamente un afecto que va más allá de cualquier límite. Es la herida. Yo no sé, o sea, no he entrado en la mente de Damasio, porque estaba, bueno, Damasio era muy sentido lo que decía, pero en el fondo, ¿por qué pensamos que es una herida? Porque no queremos reconocer nuestra condición finita, limitada, y en ese sentido, claro, nos genera una herida, pero de esa herida Spinoza es capaz de obtener alegría. Esa es la herida de la que, digamos, de algún modo se introducía en el título, ¿no? Ese es un poco el punto, ¿no? Ya digo que todo esto exige luego, pero nosotros no estamos en un trabajo de esas características aquí ahora, precisiones y matizaciones, porque es bastante complejo, ¿no? Total, total, total. O sea, esto al final es un podcast, hemos simplificado, es una conversación eh, y claro, para el que quiera más los detalles, pues tiene Pues la mira, yo te ética. comentaba que cuando yo leí, más allá de a Spinoza la primera vez,
que yo era un absoluto ignorante en filosofía. Ahora sigo siéndolo, un poco menos que antes, pero eh, sin embargo yo creí captar lo fundamental inmediatamente, ¿no? Y en ese sentido es en el que creo que Spinoza sigue estando vigente, porque tú puedes prescindir de toda esta tecnología, de muchos problemas que hay, porque claro, Spinoza afirma en la parte primera de la ética la necesidad absoluta y que todo ocurre necesariamente, y eso no lo abandona nunca, pero la parte quinta de la ética, después de haber negado el libre arbitrio y la libertad como una ilusión de los humanos, él llega a decir, bueno, es que si una piedra tuviera conciencia, pensaría que cae libremente, ¿vale? Y sin embargo, al final, él afirma la libertad, es decir, la potencia del entendimiento es la libertad, ¿no? El conocimiento justamente de las causas, el conocimiento adecuado. La libertad está ahí. En ese punto es en el que tiene él una ascendencia estoica. Luego a los estoicos los corrigen algunas cosas. Pero el estoico, ¿qué te decía? Bueno, si tú eres un perro atado en un carro, tienes dos opciones, ¿no? Dejarte arrastrar por el carro o caminar junto al carro. Mm. Pues de algún modo la libertad es reconocer la necesidad y conocerla, ¿no? Eso tiene sus dificultades, pero son especulativas, no son tan importantes en el fondo. Porque más allá de que exista la necesidad de la libertad, nosotros tenemos que gestionar nuestros afectos. Ese es el punto. Mira, yo esto en clase, no hablando de Spinoza, pero en otros contextos, les digo, además hay una hipótesis que ahora está circulando, ¿no? De científica, entre comillas. Ujú. Bueno, ¿qué pasa si todos nosotros, todo esto que estamos haciendo tú y yo ahora, Sergio, aquí, no es nada más que un juego en el que nosotros somos circuitos eléctricos programados para interactuar, etcétera, pero en realidad no tenemos ninguna libertad, porque en realidad, bueno, hay un programador que nos programa, no sé si me explico. Esta es Sí. una hipótesis que no podremos refutar nunca, que esto no sea así. Ya te digo que hay una hipótesis científica circulando por ahí en esa dirección, ¿no? Nunca podremos refutar que esto no sea así. Ahora, más allá de que eso sea así, a nosotros nos da igual que lo sea en un sentido, porque nosotros tenemos que tomar decisiones. O sea, tú tienes que tomar, cuando cerremos esta grabación, pues tendrás que hacer, o ahora mismo, tendrás que hacer una pregunta u otra, o hacer un comentario, yo lo mismo. Entonces, da igual, aunque esto es un viejo problema, ¿no? Todo puede ocurrir necesariamente, pero nos da igual, nosotros tenemos que seguir tomando decisiones. Y Spinoza nos enseña el camino adecuado, como él decía en esa introducción a Tratado de la Reforma del Entendimiento, para encontrar la felicidad y para poseer un bien que se la dé en su ánimo, ¿no? Que eso es lo que realmente nos ofrece. Hay otra dimensión en todo esto, ¿no? Porque Spinoza, en el fondo, aunque todo ocurra con necesidad y demás, lo que defiende es, y es inseparable de la ética, es la libertad de pensamiento en un mundo donde las religiones, digamos, hasta ese momento habían sido hegemónicas absolutamente. Spinoza es de los primeros, por eso también es un ilustrado, que plantea con claridad absoluta la separación entre la vida civil en un Estado y la teología, y la no injerencia ahí. ¿Por qué? Porque la libertad de pensamiento es la clave para poder dirigir tu vida afectiva. Si tú dependes de digamos, de un entramado imaginativo creado por, digamos, los sacerdotes, para entendernos, o los Sí. teólogos, donde lo que domina son afectos como el miedo o la esperanza, pues los pones al servicio del poder, etcétera, y entonces tú no puedes vivir afectivamente en plenitud, no puedes alcanzar esa felicidad. La primera condición para eso es la libertad de pensamiento. Y eso es la obra que publicó él, que generó mucho escándalo, la publicó anónima, que es el Tratado Teológico Político. Él viene de una tradición, bueno, judía, no sé si lo tienes presente ahora, es expulsado de la Sí. sinagoga judía. A su vez, su familia había sido expulsado de España, había sido converso, eh, es expulsada también de Portugal, o sea, tiene una trayectoria terrorífica, que eso lo contó muy bien Gabriel Albiac en ese libro, La sinagoga vacía, que expresa justamente eso, ¿no? Es una comunidad, la de estos judíos, la del propio Spinoza, donde, como dice un clásico, bueno, pues de los judíos no tienen doctrina, y de los católicos, o sea, son judíos pero sin doctrina,
y son católicos, pero que no tienen la fe de los católicos. Eso en parte explica también que la libertad de pensamiento sea muy importante, porque la libertad de pensamiento te libera de esos afectos que están escondidos en las religiones, más allá de que las religiones tienen dimensiones importantes, o en las ideologías. Quiero decir, que si las religiones tienen, digamos, un orden afectivo escondido, no digamos las ideologías. Las ideologías son como religiones pequeñitas, baratas, sucedáneos, que además están dirigidos fundamentalmente al poder, improvisadas por dos o tres personas o X, da igual, mientras que las religiones han atravesado, cuando son de verdad, siglos de tradición y arrastran muchas cosas, pero claro, están muy decantadas por generaciones y por tiempo. Bueno, me estoy yendo un poco lejos, ¿eh? No, no, no. Pero solo para decirte eso, que la libertad de pensamiento es la clave del tratado teológico político y de la ética, porque es la que te permite alcanzar el conocimiento adecuado que te lleva justamente al ánimo vinculado a afectos alegres, por así decir, que es lo que busca Spinoza, ¿no? Si lo he entendido bien, o sea, el conocimiento, claro, al final la religión o la ideología no nos deja pensar por nosotros mismos, entonces nos capa esa vía que propone Spinoza para conocer las causas de la naturaleza o del Dios del que somos modo, y por eso ahí pues dificulta el conseguir esa Sí, felicidad, que es la vía que propone. a ver, hoy en día, por ejemplo, la ideología no necesariamente se nos impone. Bueno, en estados, digamos, entre comillas, totalitarios o tal, pero en la época en que escribía Spinoza, claro, Spinoza era una isla. Digamos, los Países Bajos de la época eran una isla en Europa en un contexto de guerras de religiones y la modernidad emerge, que tiene aspectos muy buenos, obviamente, ¿no? Como un pluralismo. Uno de los pilares del mundo moderno y de los estados modernos es justamente la libertad de pensamiento. Entonces, digamos que las religiones y las ideologías contienen muchos elementos imaginarios. Es decir, se sitúan en el territorio de la imaginación, de lo que luego se llamó ideología en otro sentido, que es en el sentido marciano del término ideología, ¿no? Ujú. Entonces trabaja en ese territorio, pero lo malo no es que trabaje en ese territorio, porque tú puedes decir, bueno, ahí está esa ideología, pero yo voy al conocimiento adecuado de las cosas. El problema es que además eso se te imponga como una religión común y además sea una religión oficial del Estado. Ese es el problema al que se enfrenta Spinoza, ¿no? Entonces él, en parte, que es un desarraigado de todas las tradiciones, porque le han echado de todas partes, pues lo que busca es el refugio de un pensamiento libre que le permita, además de organizar el Estado, que es muy importante, también llevar una vida racional que le permita cultivar los afectos alegres, los afectos que, digamos, incrementan ese deseo. Ese es el punto, ¿no? Eh, Básicamente, sí. Y que ese camino de la alegría volvemos al conocimiento, ¿no? Y voy a rescatar para volverlo a explicar y darle otra vuelta, también para ver si lo he entendido bien. Ese conocimiento es un poco, y ahí decías que era un poco paradójico, lo que nos lleva un poco a la libertad, ¿no? La asunción de esas Mm. causas y esos límites. Bueno, la asunción, el conocerlos, vaya. Sí, pero es la asunción también en gran medida, ¿no? Bueno, no estamos utilizando términos muy Sí, técnicos sí, cuando estamos, espinosianos, pero claro. en todo caso, de algún modo, la libertad para Spinoza es el conocimiento de la necesidad, podríamos decir. Vale, Como lo era para los estoicos, es decir, en el fondo con matices, ¿no? Porque los estoicos sí pensaban en aquel pensamiento que ya no es el mundo moderno, ¿no? Sí pensaban en la finalidad. Los estoicos además pensaban que había que suprimir o que se podía, en el modelo ideal del sabio, suprimir las pasiones y llegar a un estado, digamos, de ataraxia o algo parecido. Y Spinoza no, Spinoza es mucho más realista. Simplemente lo que dice es que las pasiones no las vas a poder arrancar, pero puedes, por así decir, jugar con ellas para, mediante un conocimiento adecuado, de la misma necesidad que reconocen los estoicos, de ese perro que en lugar de caminar arrastrado por el carro, camina acompasado con él, bueno, pues generar alegría en tu vida, es básicamente. Ahora, tú puedes hoy en día, siglo XXI, prescindir de la noción de Deus y Venatura, de los términos técnicos que utiliza Spinoza. Puedes prescindir de todo eso,
Pero la propuesta que le ofrece para gestionar nuestra vida afectiva, que además es nuestra condición de seres limitados, por tanto, lo que nos pone de verdad en contacto con la naturaleza, como lo otro, eso está ahí. Otra cosa es cómo lo podemos actualizar, etcétera, porque el lenguaje de Spinoza de la época del siglo XVII pues ya no nos sirve. O nos sitúan en cosas que, bueno, a nadie le llegan hoy en día. Ese es un reto también, ¿no? Y eso es lo que en gran medida yo trataba también de defender en ese libro, ¿no? La posibilidad de actualizar todo esto en esos términos. Y vamos ya un poco con el último elemento, que es el amor. Ha salido también el tema, está relacionado con el conocimiento. ¿Qué dirías que es el amor para Spinoza y un poco por qué terminas tu libro hablando de esa idea, ¿no? Bueno, el amor, fíjate, hay un elemento, Spinoza a veces no se tiene presente, porque Spinoza dice que la verdadera sabiduría es la de Cristo encarnado. Cristo, a ver, la figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento es básicamente lo que defiende frente al temor es el amor, etcétera, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que Spinoza sea un católico, pero en el fondo, Ya. bueno, también se le acusó en parte de un cristocatolicismo, etcétera. Pero bueno, a lo que voy. El amor es la clave, ¿por qué? Porque lo que él, y lo hemos visto, y tú lo has visto muy claro y lo has resumido muy bien, la libertad consiste en conocer la necesidad. Y la máxima expresión de la libertad y del conocimiento se reúnen en eso que se llama el amor intelectual a Dios. Lo que termina la ética, la parte quinta, que es el tercer grado del conocimiento. Quedamos por la imaginación, luego las nociones científicas, digamos, de la razón, pero luego hay una dimensión que es un amor intelectual. ¿Qué es un amor intelectual? Bueno, hoy en día funciona mucho este gran invento que, como casi todo, pues que es la inteligencia emocional. Bueno, eso es lo que expresaba, pero con mucho más calado y mucho más profundidad, mm, Spinoza, ¿no? El amor intelectual, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo alcanzo la alegría, incremento mi potencia de obrar porque obtengo, digamos, un incremento de esa potencia mediante un conocimiento adecuado, pues el conocimiento adecuado es pensar cada cosa singular vinculada a esa divinidad que es el uno y el todo. Si yo soy capaz de pensar eso, cada vez que conozco en cada ser, en cada realidad que conozco, alcanzo un grado máximo de plenitud. ¿Por qué? Porque me estoy conectando con, con la omnipotencia en cierta medida de esa totalidad. Yo soy una parte limitada que me reconozco como parte, digamos como consecuencia de esa causa última que es Dios, de todas las cosas. Causa en el sentido no solo, no de la causa eficiente exactamente, sino de la razón última que da cuenta de mi propia condición, y al hacer eso, eh, genero la máxima alegría posible para mí. Eso es el amor intelectual a Dios. Por tanto, la definición que da Spinoza del amor es, si no recuerdo mal, es la alegría asociada a, a la idea de una causa exterior. La idea de una causa exterior, bueno, la máxima aproximación a una idea de causa exterior que me produzca alegría es justamente la divinidad como totalidad. Si yo me reconozco en mi modo finito, la alegría que me causa esa realidad que es Dios, pues alcanzo el amor y el amor intelectual. Bueno, esto dicho así, pues parece, yo por eso utilicé una especie de relato sirviéndome esa película de Living Las Vegas por una razón, porque fundamentalmente si recuerdas, el protagonista no es capaz de hacer el amor con su pareja eh, y hasta que llega al momento final en un contexto que es Las Vegas, que es la desmesura absoluta, ¿no? Entonces, cuando él, ahí no se trata de hacer una apología de la muerte, sino es el momento en el que renuncia a todo eso, en el momento en que su plenitud perdón, su condición finita de modo se, se expresa con mayor claridad, y ahí es en ese momento donde por fin consigue hacer el amor con ella. Bueno, esto era una forma de, digamos, de relatar un concepto muy abstracto como es el que maneja Spinoza, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. El amor es la clave, porque
digamos que Dios, Spinoza lo dice, Dios se ama a sí mismo eternamente. Entonces nosotros nos hacemos partícipes de ese amor, de esa totalidad. Si te das cuenta, su filosofía es una filosofía frente a lo que vivimos en los 2, 3 últimos siglos, que todo es bastante negativo. Es una filosofía de la afirmación constante, ¿no? No de la afirmación en términos de desmesura, que quiero ser más, sino de la afirmación de que soy lo que soy, limitado, un radio de una circunferencia, pero lo soy en plenitud, reconociéndome como radio en esa circunferencia. No soy un radio que va creciendo y ampliando el diámetro. No sé si me explico. Sí, Ese es el punto, ¿no? Ampliando su longitud. Esa es el amor, ¿no? Esa es la consumación de toda su obra. Porque al final, eso que él decía en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, de que buscaba un bien verdadero, bueno, pues lo ha encontrado en esa idea de esa divinidad, en esa idea de un límite que sin embargo te hace mucho más potente, porque eres parte de un todo. Esa paradoja que yo te señalaba, ¿no? En la medida que yo me reconozco como limitado, pero conozco en qué consiste mi limitación, entonces en gran medida formo parte de una totalidad. Eso es el amor intelectual a Dios. Y eso es lo que Spinoza propone como alternativa a una modernidad que lleva en la otra dirección, que lleva a la desmesura. Mira, hay un punto que cuando, cuando salió el libro este de la herida de Spinoza, que ha sido un poco el mm, motivo, porque yo entiendo que tú lo has leído y te ha llevado no sé sí, qué, ya han pasado ya años, la verdad, pero bueno. Hubo varias reseñas, pero hubo una reseña que a mí me llamó mucho la atención, porque decía, bueno, es un libro que está muy bien, no sé qué, en un periódico muy conocido, ¿no? No, da igual. Y me gusta, es un buen libro. Pero solo me sorprende una cosa de este libro, que no menciona a Deleuze. Porque hoy en día Deleuze, en el fondo, es la interpretación hegemónica, pero Deleuze falsea a Spinoza. ¿Por qué? Porque lo convierte en un epígono anticipado de Nietzsche y de la voluntad de poder. Es justamente de todo lo contrario que propone Spinoza. O cuando Tony Negri, que sigue un poco la línea de Althusser, que es el primero que hace una interpretación, bueno, no es el primero exactamente, pero eh, Tony Negri propone hablar de la anomalía salvaje, pretende ver en él una especie de revolucionario marxista antes de Marx, ¿no? Bueno, no, la anomalía no consiste en eso. La anomalía consiste justamente en, asumiendo la modernidad, ser capaz, sin embargo, de pensar el límite y no la desmesura, no el deseo que se incrementa constantemente a sí mismo. No sé si me explico. sí. Lo que está claro es que Spinoza, cada filósofo lo ha cogido, o bueno, hay muchas interpretaciones, digamos, Sí. y Mira, sí, ha habido y dos se le grandes representa momentos. como casi como padre o como un poco inspirador de filósofos como Nietzsche, ¿no? Acabas de comentar también No, pero, Marx. joder, Nietzsche, hay un momento, a Nietzsche lo consideró durante mucho tiempo un metafísico más y bueno, pues, Sí, y luego hay una famosa carta donde dice, tengo un predecesor y qué predecesor, porque el primero que habla de una ética más allá del bien y del mal es, bueno, no es el primero tampoco, pero Spinoza lo habla muy claramente, ¿no? No queremos una cosa porque sea buena, sino que es buena porque la queremos. Eso lo dice Spinoza así, ¿no? Entonces, el bien y el claro, mal son ficciones. En la parte primera de la ética hay un texto que yo recomiendo leer, que se llama, que es el apéndice que él establece, donde habla del asilo de ignorancia y todas estas ideas de la finalidad, del bien y del mal, todo esto. Entonces, es un personaje muy radical en un sentido, ¿no? Bueno, Spinoza tiene una recepción horrible porque le consideran un ateo, un personaje pernicioso, etcétera, pero tiene dos momentos estelares de recepción. Uno es a finales del siglo XVIII en Alemania. De hecho, gran parte de la filosofía que nos llega hasta hoy depende en gran medida de esa recepción que se hace por vía de Schelling, de Hegel, etcétera. Ese es un momento increíble. Yo te citaba a Hölderlin, que, bueno, hoy sabemos que el Hiperión está escrito en clave spinosiana, absolutamente. Vale, eso es un momento de recepción muy importante, que sería complejo ahora revisarla aquí. Yo ahora estoy trabajando en este tipo. Pero luego hay otro momento de recepción que es a finales del siglo pasado, sobre todo a partir de, no tan a finales, ya en los 60 del siglo pasado, cuando el marxismo
sufre una serie de transformaciones, que es una filosofía muy importante. Hoy en día no lo vemos porque han pasado muchas cosas, ¿no? Pero era muy importante, ¿no? Y buscan una alternativa a Hegel por una serie de problemas y entonces piensan que la alternativa a Hegel es Spinoza, ¿no? Y entonces empiezan a indagar en ese territorio y hay una nueva recepción, sobre todo en el ámbito francés, pero no solo, de Spinoza, que ha dado lugar a la interpretación que hoy en día es hegemónica de Spinoza, ¿no? Y donde convierten a Spinoza en otra cosa que, pero esto ya es un tema más académico, que realmente no es, ¿no? Pero eso, y ahí, aunque no tira tanto del hilo, pero también Deleuze, pues también aparece la figura de Nietzsche, porque Deleuze interpreta a Spinoza desde Nietzsche, ¿no? Y bueno, luego Negri ya funde las dos cosas, simplificando mucho, Toni Negri, que es un personaje, bueno, falleció hace relativamente poco, importante en la filosofía italiana y marxista, el marxismo posmoderno, y crean un Spinoza posmoderno, que vincula un poco esas dos tradiciones, por así decir. Y esa recepción hoy en día es hegemónica, hasta el punto de que yo en clase, por ejemplo, pues vienen estudiantes que me preguntan y me dicen, bueno, y consideran que Deleuze es la manera. Y yo les digo, por favor, no, porque Deleuze es un gran filósofo, como filósofo, pero como historiador de la filosofía no es fiable, porque él lo que propone es, bueno, utilizar a los filósofos, como hace con Spinoza y con otros, ¿no? Y eso deforma un poco y traiciona, en mi opinión, lo que es el legado spinosiano. Pero claro, todo esto siempre está sujeto a interpretaciones. Sí, Hombre, yo creo que es mejor siempre ir a la fuente siempre que podamos, ¿no? claro, Y sí, si sin podemos leer duda. la ética directamente y, hombre, Bueno, yo creo que ellos lo, hay libros que ayudan, ¿eh?, a entenderla. O sea, yo he claro. intentado ética y me ¿Sabes qué y pasa? Mira, una ventaja que a mí me inmunizó un poco, claro, yo conocí a Spinoza mucho antes que saber ni siquiera que existía Deleuze, aunque Deleuze ya había publicado y había trabajado sobre Spinoza pero claro, yo llegué luego al Spinoza académico mucho después y me encontré con todo esto. Y bueno, el mundo académico es una cosa y es muy importante porque sin él pues prácticamente no podíamos dar un paso, pero las fuentes, como tú dices, la ética de Spinoza es otra cosa. Y está muy bien que los académicos, y hay montañas de literatura, lo interpreten, lo maticen, y hay grandes expertos en España también. Yo te mencionaría, pero a Tirano Domínguez, por ejemplo, que ha hecho una edición completa de todas sus obras, o otros autores, ¿no? O traducciones como la de Vidal Peña, que ha sido tan importante, etcétera, ¿no? Pero ya digo, el mundo académico es una cosa y lo que es, digamos, la obra de Spinoza es otra. Los académicos muchas veces generan ortodoxias que acaban incluso en muchas ocasiones, digamos, matando la vida que tenía la obra, ¿no? No digo que sea el caso, pero bueno, es un poco eso, ¿no? alguien que haya llegado hasta aquí y quiera empezar a profundizar en Spinoza y a leerlo, ¿por dónde le recomiendas empezar? Yo por mi libro, La herida de Spinoza. ¿Vale? A ver, no es un libro que explique demasiado a Spinoza, porque no es un manual, pero sí, o bueno, yo sé que tú lo has leído porque además yo no lo había leído, que es el Milagro Spinoza también. Yo creo que es una muy buena presentación, muy honesta, muy simple, y yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, ese texto. O sea que, porque es muy claro, mucho más claro obviamente de lo que yo acabo de contar aquí ahora, y, y me parece que es una buena entrada y mucho más neutra, ¿no? De una persona que en realidad no es tan spinosiana, pero sin embargo le admira profundamente, ¿no? Entonces yo creo que sí. Bueno, luego hay autores que tienen aproximaciones, por ejemplo, Moreau, eh, que es un autor francés, yo creo que ahora mismo el principal especialista, es mucho más neutro y más honesto que esas otras aproximaciones que hacen una filosofía, digamos, o se apropian de las filosofías a beneficio de inventario para lo que ellos quieren, lo cual es muy legítimo y da lugar a una obra tan rica como la de Deleuze, pero no es la vía mejor para entrar a trabajar con Spinoza, ¿no? Y lo mismo digo con respecto a Negri, porque es una tergiversación. Y hay muchos aspectos que dejamos en el tintero, obviamente. No, y luego dentro de la obra de Spinoza, o sea, tenemos la ética, ¿no? Y luego está el tratado teleológico político, El ¿es, no? tratado teológico político.
A teológico ver, político. esa obra no es muy recomendable. ¿Por qué? Bueno, porque ¿Vale? es una obra que obedece una problemática, claro, es la primera, no sé si es la, yo creo que sí, que es, y de todas formas la más claramente primera crítica filológica e histórica de los textos sagrados. Es decir, que entonces él hace ahí una crítica de una tradición que es la tradición judía y polemiza, pues, no sé, con Maimónides, hace toda una presentación que obedece también a un conocimiento que hay que tener de la Biblia, refuta cuál es el papel de los milagros, cuál es el papel de los profetas. A ver, eso ya no es de interés general, hay que tener un interés específico. Yo creo que el interés general es la ética, pero es verdad que es difícil de leer, pero hay que hacerlo. Yo lo hice sin apenas conocimiento, bueno, sin conocimientos de filosofía. Yo en aquellos años estudiaba derecho mercantil, derecho procesal, civil, no sé qué, y me puse y me llegó. Otra cosa es que luego un desarrollo más académico y otras características, pero uno encuentra, porque lo transmite. Es posible que a lo mejor lo que haya que hacer es leer de alguna manera, pues a lo mejor los escolios, en lugar de leer, digamos, o quedarte solo en las definiciones. Mira, te diría, no hay que tomarse muy en serio el modo geométrico de presentar por parte de Spinoza. ¿Por qué? Porque obedece al lenguaje de la época, porque es una estrategia también. Y no digo que él no crea en eso, pero el modo geométrico un poco te disuade, ¿eh? Porque él quería justamente presentar una alternativa tan neutra como científica para alcanzar una vida adecuada, una vida feliz, prescindiendo de las religiones y afirmando la libertad de pensamiento. Pero, digamos, no hay que creer demasiado en ese modo geométrico, porque eso te disuade. O sea, si tú te crees demasiado, hay que leerlo, porque es importante, o sea, las definiciones que da, los axiomas que establece. Y ya te digo, acompañarte, por ejemplo, de ese libro para ver un poco cómo lo monta, ese libro del Milagro Espinosa, pero para ver un poco su proyección más allá de eso, pues puede servir. Digo, hay mucha literatura, pero yo qué te voy a recomendar. Si escribí un libro sobre eso, pues te recomiendo mi libro, que es La herida. Espero que hayas disfrutado y aprendido con esta conversación. Puedes consultar todas las referencias en los apuntes del episodio que encontrarás enlazados desde la plataforma que lo estés escuchando. Y si has llegado hasta aquí, me gustaría pedirte un favor. ¿Qué es lo que más te interesa a Spinoza? Estoy planteándome crear una serie alrededor de sus ideas y me encantaría saber qué es lo que más te apetece saber. Puedes dejar un comentario en la plataforma que estés escuchando o escribirme a sergio@aprendizajeinfinito.com. Nos escuchamos en el próximo.